Hoy vivimos el otoño en un bosque cerca de casa, en Talwil, Suiza. No te pierdas lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Otoño es un mes del año que me encanta. Todos los árboles empiezan a tornarse ocres, amarillos, rojos y es un placer para la vista ver todos los bosques que me rodean cambiar de color. Si vivís en la costa de plata de Zúrich, el lado oeste del lago, como yo, hay muchos senderos encantadores a lo largo de la cresta del Zimmerberg, entre el lago y el valle de Ziltal. Una de nuestras zonas favoritas es alrededor del bosque cerca de Talwil, pasando por dos bonitos lagos, o mejor dicho, estanques. El Gattiker Weiher, o estanque de Gattikon, y el Waldweiher, o estanque forestal. Hay dos bonitas áreas de picnic con fogatas y muchos bancos para descansar con vistas. Empecé mi ruta de hiking muy cerca de casa, subiendo por mi barrio en dirección al estanque de Gattikon, pasando por distintos senderos hasta llegar al bosque de Zilwald. Una vez ya en el bosque, seguí por distintos senderos para volver a salir del bosque y de ahí llegar al estanque de Gattikon. Estanque de Gattikon. El estanque de Gattikon es una joya en medio de la zona del asentamiento de Gattikon, un lugar que invita a quedarse. El Gattiker Weiher está situado en la zona de la localidad de Talwil, en el cantón de Zúrich. El estanque se encuentra en el distrito de Gattikon, en la carretera que va de Talwil a Langnau am Albis. El estanque se encuentra a 525 metros sobre el nivel del mar y tiene un diámetro de unos 130 metros. Se puede recorrer el estanque y en la orilla hay zonas de barbacoa y zonas de descanso. A diferencia del estanque del bosque, situado a 500 metros al sur, se puede nadar en este estanque. Sin embargo, no se dispone de una infraestructura de baño desarrollada. Se puede llegar al estanque de Gattikon a pie a unos 15 minutos desde la estación de tren de Langnau am Albis. Zimmerberg. El Zimmerberg, de 769 metros de altura, es una montaña y una región ubicada en el distrito de Horgen, en el cantón de Zúrich, Suiza. Su nombre se basa en la palabra Zimbar, en alemán antiguo, que significa madera. La montaña Zimmerberg se encuentra a unos 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Zúrich, entre Langnau am Albis en el valle de Zil y Rüschlikon y Horgen en el lado de Zúrich, con vistas al valle de Zil, las colinas de Albis, el lago de Zúrich y Pfannenstiel. Los puntos de interés incluyen Hüttnersee y en la vecina cadena Albishorn de 909 metros de altura, la montaña Burglen de 914 metros de altura, la torre de observación cerca de Schnabelburg, el paso Albis, Felsenegg y los extensos bosques conocidos como Zilwald. El río Sil limita con Zimmerberg en su lado sur y en su lado noreste con el lago de Zúrich. La zona es boscosa, pero también cuenta con extensos campos, algunos de ellos cultivados. Al estar cerca de la ciudad de Zúrich, la zona es una conocida zona de recreación.
La zona a lo largo del lago de Zurich se formó como la morrena izquierda del glaciar de la Edad de Hielo, cuyo lecho es ahora el lago de Zurich y el valle del río Sil. El suelo es principalmente un conglomerado de grava, en parte de gran tamaño, y lo es glacial. Después de un rato en el estanque de Gattikon, emprendí el camino hacia el otro estanque, el Waldweiher, o estanque forestal. Otra vez entré al bosque de Silwald y caminé por varios senderos hasta llegar al estanque, mi segunda parada. Aunque es temprano a la mañana, estar en este bosque te llena de energía, te revitaliza, te conecta con la naturaleza, así que en vez de quedarte en tu casa, salí a pasear por ahí. Aunque no tengas este bosque cerca, reconectate con la naturaleza, el verde está bueno. Y deja un comentario si a vos también te gusta la naturaleza como a mí y si salís a pasear cerca de tu casa para reconectarte. Waldweiher o estanque forestal. El Waldweiher, traducido sería estanque forestal, se encuentra en el distrito de Gattikon, en el municipio de Talwil, en el cantón de Zurich. Se encuentra a 545 metros sobre el nivel del mar, en medio de un bosque. El estanque del bosque está represado artificialmente, siendo el Kretschbach la entrada y la salida. Justo al lado del estanque hay una bonita y bien equipada zona de barbacoa con bancos. El Waldweiher se encuentra en una reserva natural cantonal y está prohibido nadar en él. Esto está permitido en el Gattikerweiher, como ya te conté, a pocos metros de distancia. Desde Gattikon se puede llegar al estanque a unos 10 minutos a pie. ¿Te está gustando lo que estás viendo? Deja qué es lo que más te gustó en los comentarios. El bosque de Silwald. El bosque de Silwald se encuentra a las afueras de Zúrich y es el primer parque nacional de descubrimiento de la naturaleza que invita a explorar y observar de cerca animales salvajes en Langenberg, como te mostraré en otro episodio. Se trata del bosque mixto de hayas más grande y prístino de la Suiza central. Caminar por este hermoso bosque es una experiencia maravillosa. ¿Me acompañas a recorrer este bosque en Suiza? Dale, vamos. Bosque de hayas original. El bosque natural de Silwald se compone de unas 1100 hectáreas de hayedos, que originalmente cubrían alrededor del 80% de Europa central. Es un raro ejemplo de bosque grande y original en la meseta suiza. Seguimos recorriendo el bosque, ya vamos por la etapa final. Si te gusta lo que estás viendo, ¿qué esperás para compartir este video y suscribirte al canal? ¡Vamos! Fagus sylvatica, el haya común, es un árbol caducifolio de la familia de las fagáceas. A los bosques de hayas se les llaman hayedos o hayales. La madera muerta, que aumenta constantemente en Silwald, constituye un componente importante del bosque original. Hay árboles viejos, enormes e impresionantes que tienen hasta 250 años, árboles pequeños y jóvenes, y árboles maduros que han alcanzado su plena majestuosidad alrededor de los 120 años. El Silwald se caracteriza por una estructura forestal de pequeña escala,
similar a un mosaico, con una dinámica cada vez mayor, y es un impresionante ejemplo de bosque autóctono, salvaje, único en Europa. Desde el 1 de enero de 2010, Silbald posee la designación oficial de Parque Natural de Descubrimiento. La conservación del Silbald está garantizada por un acuerdo de reserva forestal del 2007 y una ordenanza cantonal de conservación del 2008. Varias especies raras o presuntamente extintas demuestran que Silbald es un hábitat único. Por ejemplo, los investigadores descubrieron en Silbald el líquen Rhinodina polyspora, que habían estado buscando durante décadas. Apareció en la categoría regionalmente extinta en toda Suiza. Los responsables también han descubierto especies notables entre los escarabajos. Batrizodes buceti, de aspecto parecido a una hormiga, es una antigua especie relicta de los bosques primitivos. Los bosques naturales como el Silbald permiten que sobrevivan y se propaguen especies exigentes que no tendrían posibilidades en los bosques gestionados. Después de caminar por este maravilloso bosque, de haber disfrutado de 2 estanques y de apreciar la belleza del Simmenberg, era hora de retornar el viaje de regreso a casa, otra vez por hermosos senderos de este bosque natural. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó en los comentarios, así como de compartir este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. No te pierdas la playlist de Suiza que encontrás en el canal. Nos vemos en el próximo.